Durante años, muchos se han preguntado lo mismo. ¿Cómo un país pequeño y empobrecido como Cuba terminó influyendo tan profundamente en uno de los países más ricos de América Latina? La respuesta no es simple, pero tampoco es un mito. Hoy vamos a hablar de cómo el régimen cubano influyó en el régimen venezolano, qué cambió en Venezuela a partir de esa relación y por qué esta alianza sigue siendo tan polémica. Todo comienza con una relación personal. Fidel Castro y Hugo Chávez no solo fueron aliados políticos, fueron socios ideológicos. Castro vio en Chávez algo que no veía desde hacía décadas, un líder con petróleo, carisma y ambiciones regionales. Chávez, por su parte, vio en Cuba un modelo de control del poder que había sobrevivido más de 40 años. Desde ese momento, la relación dejó de ser simbólica y se volvió estratégica. El acuerdo fue claro, aunque nunca se dijo así públicamente. Venezuela enviaba petróleo a Cuba. Cuba enviaba asesores. Asesores en salud, en educación, pero también en inteligencia, seguridad y organización del Estado. Mientras el pueblo venezolano veía médicos cubanos en los barrios, en el poder se empezaba a copiar el modelo político cubano. Aquí está uno de los puntos más sensibles. Numerosos analistas y exfuncionarios han señalado la presencia de asesores cubanos en la estructura de inteligencia venezolana. Métodos de vigilancia, control social, seguimiento de opositores y manejo del miedo político. Cuba no exportó democracia. Exportó experiencia en mantenerse en el poder. Bajo esta influencia, Venezuela empezó a cambiar. Debilitamiento del poder judicial, concentración del poder ejecutivo, persecución política, uso del discurso, del enemigo externo. Todo esto ya existía en Cuba desde hacía décadas. No fue una copia exacta, pero sí una adaptación. Otro elemento clave fue la narrativa. El relato de resistencia, de bloqueo, de imperio contra revolución. Un lenguaje muy conocido en Cuba que empezó a repetirse en Venezuela. Cuando un gobierno necesita explicar el fracaso, la propaganda se vuelve esencial. Y en eso, el régimen cubano tenía experiencia de sobra. Durante años, Cuba dependió del petróleo venezolano. Pero con la crisis en Venezuela, la relación cambió. Hoy, ambos regímenes se sostienen mutuamente más por necesidad política que por fortaleza económica. Dos sistemas en crisis apoyándose para sobrevivir. Mientras los acuerdos se firmaban arriba, el pueblo pagaba abajo. Venezuela pasó de potencia petrolera a crisis humanitaria. Y aunque no todo es culpa de Cuba, la influencia del modelo cubano ayudó a consolidar un sistema que cerró las puertas al cambio. Cuba no conquistó a Venezuela con armas. Lo hizo con ideología, asesoría y experiencia en control del poder. Esta alianza no fue accidental, fue estratégica, y entenderla es clave para entender por qué Venezuela llegó hasta aquí. ¿Crees que Cuba influyó decisivamente en Venezuela o que el problema es solo interno? Déjalo en los comentarios. Este canal es para analizar lo que muchos prefieren simplificar.